hacemos un repaso todo lo rápido que un argentino puede hacer a 10.000 años de historia. Por mí bien. Son años de historia, aparte. Yo no sé si sois conscientes a esta altura del partido de todo lo que habéis leído. ¿Habéis recapacitado sobre el viaje intelectual que habéis hecho a lo largo de 100.000 años, desde que empezó este cursito hasta ahora? Da vértigo. Mete Yo miedo. creo que no somos conscientes, eso es muy que no somos conscientes. Claro. Es que empezamos el cursito en el proceso de hominización, al final del proceso de hominización, cuando el Homo sapiens sapiens decide emigrar de la estepa africana y empezar el camino hacia el resto del mundo, allá por el 80.000, en ese supuesto volcán que explotó y que generó un cuello en la capacidad de supervivencia de los pocos seres humanos que había en ese momento sobre la Tierra. Y rápidamente, allá por el 60.000, empiezan las primeras manifestaciones culturales de las que tenemos registro, enterramientos, experiencias artísticas. Y en medio de esa tremenda noche de oscuridad arqueológica, documental que tenemos, porque no hay nada escrito, evidentemente, y seguramente ninguna de las lenguas actuales se puede remontar hasta esas fechas, allá por el 30.000 aparece, o 40.000, hay una explosión artística y cultural de la que empezamos a tener registro, y al final de la glaciación, allá por el 10.000, 12.000, cuando se produce el deshielo, es cuando realmente empieza la historia o la prehistoria tal como la podemos comprender hoy en día. Recordemos que en el final de la glaciación, con el congelamiento de los casquetes, había bajado muchísimo el nivel del mar y se habían quedado al descubierto, por ejemplo, el paso del estrecho de Bering, y nuestros antepasados entraron a América allá por el 12.000, 13.000, 15.000, es muy discutible las fechas, y desarrollaron una cultura absolutamente independiente de la que se va a producir en Eurasia, porque cuando se produce el calentamiento final y se termina el periodo glacial, el estrecho de Bering vuelve otra vez a cerrarse, y toda la gente que había quedado, que había pasado detrás de los mamuts, de los grandes herbívoros, en ese periodo, quedan ahí recluidos en el continente americano hasta que se produce lo que llamamos malamente el descubrimiento de América, ¿no? La llegada de Colón allí, y el encuentro, digamos, entre dos grandes civilizaciones de carácter feudal: la europea y el mundo azteca, y luego el mundo azteca en Centroamérica, y el mundo inca en el sur, más todos los poblamientos, tribus, aldeas de cazadores recolectores repartidos a lo largo de todo el continente americano, a lo largo de 10.000 kilómetros de serranía y de valles y de selvas. Pero ese enfrentamiento o ese encuentro entre esas dos culturas habíamos visto que es especialmente sorprendente, porque cuando se conocen, se reconocen. Lo que Colón encuentra en México o en el Caribe, o lo que los descubridores, los adelantados o los expedicionarios encuentran luego en el Perú, no es algo radicalmente diferente a lo que había en Europa por la misma época. Es una cultura tecnológicamente algo más atrasada,
no tienen hierro, no tienen rueda, su sistema de escritura es más rudimentario, pero su organización política, económica, social es prácticamente similar, cambiando nombres, cambiando cargos, cambiando burocracia administrativa. El imperio inca funciona bajo una burocracia igual que puede funcionar cualquier otro régimen de gobierno en cualquier lugar de Eurasia. Y esto es especialmente sorprendente, porque decíamos en ese momento que pareciera como que aunque las posibilidades humanas de desarrollo sean infinitas y abiertas a la imaginación, la realidad es que en ese laboratorio impresionante que fue América, nos encontramos con que después de 15.000 años de aislamiento, o 10.000 años de aislamiento, lo que había era muy parecido. Era tremendamente parecido, ¿no? Lo que había en un sitio y en otro. Sin embargo, todavía no hemos entrado en la parte americana, ya la haremos más adelante. Porque cuando se produce el paso del Paleolítico al Neolítico, allá por el 10.000, ese gran cambio climático que recordaréis, que produce una desertización progresiva en todo el norte de África y en el creciente fértil, todo lo que es la franja que está por encima del Ecuador. Cuando se produce este fenómeno de desertización por la retirada de los casquetes polares, los seres humanos que hasta ese momento habían vivido de la caza y de la recolección, sobre todo detrás de los grandes mamíferos, tienen que cambiar su forma de vida. Tienen que cambiar su forma de vida y ir resolviendo sus problemas de supervivencia en una ausencia progresiva cada vez mayor de estos grandes herbívoros de los que podían vivir anteriormente. Finalmente, los cambios climáticos entre el 8.000 y el 6.000 terminan de dibujar un panorama que hará que los seres humanos tiendan a reunirse en algunos espacios especialmente privilegiados. Privilegiados por la presencia de agua y por lo tanto, si hay agua, pues también hay herbívoros y hay caza a la que poder recurrir. Y en las faldas de las serranías donde la lluvia hace crecer algunas gramíneas, algunos cereales, de cuya recolección esta gente puede empezar a vivir y a transformar una vida eminentemente nómada en una vida semisedentaria o transhumante. Ese paso fundamental es el paso que llamamos del Paleolítico al Neolítico, y se produce, según todo lo que sabemos, se produce por primera vez en el creciente fértil. Se produce en las montañas del sur de Anatolia, en todas estas corrientes, estas cordilleras y serranías que separan la Mesopotamia de Anatolia. Voy a compartir pantalla y vamos viendo las distintas etapas por las que fue pasando la humanidad desde este momento, desde este gran cambio climático que se produce en el 8000, y qué respuestas van dando los seres humanos desde entonces hasta donde nos quedamos. En este primer mapa que tenéis ahí podéis ver los lugares donde, según los conocimientos actuales que tenemos, la agricultura fue descubierta de forma independiente. Y la fecha aproximada en la que se produjo ese descubrimiento. Entonces vemos en la zona del creciente fértil
que allá por el 8500 empiezan a producirse las primeras elaboraciones de tipo agrícola. Quizás en la cuenca del Río Amarillo estemos hablando del 7500. En la zona de Egipto no lo sabemos, en el Nilo no está claro si es una importación del creciente fértil o es algo autóctono. En todo caso, pareciera que al sur del Sahara, sobre el 5000, también hubo un desarrollo independiente, y en Mesoamérica y Sudamérica ya vemos que entre el 3500, alrededor del 3500, bastante más lejos, pero no mucho más, ¿no? Si consideramos los tiempos históricos, se produce también un descubrimiento independiente de las técnicas de manipulación de la semilla y de los animales, que es lo que nosotros llamamos neolítico, que es el poder, el dejar de recolectar para hacer un uso selectivo de las plantas y de los animales, y promover su reproducción siempre bajo control, para ir eligiendo pues, los mejores especímenes de cada uno de ellos. Este proceso, como vemos, empieza prácticamente al mismo tiempo, con diferencia de muy pocos miles de años, en todos los lugares en los que se ha presentado, y a partir de ahí, en este otro mapa que veis ahí, producto de los estudios de este fantástico ruso que estuvimos viendo también el año pasado, a partir de ahí se expande el conocimiento de la agricultura, y se expande el uso de estas semillas o de los animales domesticados, como veis, ya a lo largo de todo el mundo. Supuestamente, desde la zona del arco del creciente fértil hacia Europa y hacia el sur, hacia Egipto, y desde la zona de Centroáfrica, del Ecuador, hacia el sur, desde China, a su vez, hacia el sur y hacia el oeste, y finalmente, en el término de 2000 o 3000 años, el conocimiento de la agricultura y las técnicas agrícolas llegan prácticamente a todos los lugares del mundo. Es, como decía Harari en uno de sus libros, el trigo demostró la mayor eficacia biológica que era concebible en un ser vivo, utilizando a los seres humanos como parásitos, para que los seres humanos llevaran el trigo a todos los rincones del mundo, ¿no? Esta propuesta de Harari era realmente sorprendente y provocadora, ¿no? Y empezamos nuestro viaje propiamente dicho en la primera civilización que se produce en la Mesopotamia. Cuando hablamos de civilización hay que tener cuidado con el vocabulario ideológico. Nosotros tenemos asociado la palabra civilización a cultura, a exquisitez, a pensamiento complejo. No. Cuando hablamos de civilización hablamos de civitas. Hablamos del paso de la banda, de la aldea, a la organización urbana, ¿vale? A la ciudad. El concepto de creación de ciudad. Pues bien, todo parece indicar que el paso de la banda y aldea a la vida ya estable, y el paso de la aldea a la ciudad, a lo que hoy podríamos de forma muy amplia concebir bajo la categoría de ciudad, se produjo en la media luna de la zona entre Mesopotamia y Egipto. Tenemos registro de que, por ejemplo, Jericó ya estaba habitada
y amurallada, habitada y amurallada, allá por el 8000. Sabemos que Cataluyuk o Jalaf son poblaciones con estructuras estables en forma de ciudad, organizadas ya desde el 7000, largo. Sin embargo, todas estas poblaciones van sufriendo transformaciones y donde verdaderamente vamos a encontrar un desarrollo civilizatorio, entre comillas, en el sentido de un desarrollo urbano estable y mantenido, va a ser seguramente por primera vez en la Mesopotamia. Estuvimos viendo durante varios días las culturas que se van dando en la zona de la Mesopotamia. Vimos las culturas del Jarmo, allá entre el 6700 y el 6500. Luego vimos la cultura de Jalaf, que es la que le sucede. Vimos en la zona, digamos, entre el Tigris y el Éufrates y bajo la cordillera que separa de Anatolia, vimos la progresión de todas estas culturas con sus formas artísticas, cerámicas, técnicas de control del grano, del agua, que eran propias, decíamos, de Jarmo entre el 6700 y 6500, la de Jalaf del 6000 al 5500, la Hasuna Samarra entre el 5500 y el 5000, y finalmente la que más nos interesa, o la que más nos interesó en su momento por la importancia posterior de ello, es la cultura del Obeid, que comienza en la Baja Mesopotamia del 5000 al 3800. ¿Por qué nos interesa esta cultura? Porque en algún momento, allá por el 4000, los seres humanos, o por el cambio climático que está desertizando de forma progresiva todo el espacio y obliga a la gente a acercarse cada vez más al agua, a los ríos, a los grandes ríos, o por el cambio climático, o por el cambio de concepto económico de la caza y recolección a la pesca, o por ambas cosas, el hecho es que estas poblaciones van bajando de las estribaciones de las serranías y acercándose cada vez más al agua. Recordemos que el Tigris y el Éufrates no son precisamente el Guadiana. El Tigris y el Éufrates son dos cachos de ríos absolutamente torrentosos e inmanejables, con inundaciones de todo tipo, marismas, lleno de mosquitos, paludismo, qué sé. No sé si habría cocodrilos, pero era el lugar idóneo para que también los hubiera, ¿no? Es decir, un lugar al que nadie, el Tigris y el Éufrates eran ríos a los que seguramente nadie en su sano juicio querría acercarse. Sin embargo, a partir del 5000, las poblaciones que hacen vida de caza y recolección en las serranías van bajando progresivamente hacia las zonas del río y van ocupándolo. Uno de los pueblos que va a hacer este tipo de movimientos migratorios es el de los sumerios. No sabemos el origen de los sumerios cuál es. Todo indica que vienen de las montañas que separan el Irak de hoy de Irán. Y esta gente se coloca en la Baja Mesopotamia y desarrolla lo que a partir de ese momento va a ser conocido por la cultura sumeria. Probablemente, cuando hablamos de la cultura sumeria, probablemente estamos hablando de la primera civilización de la humanidad en el sentido más amplio y estricto que se pueda decir. En esta época, a partir del 4000,
tenemos ya grandes poblamientos del tipo de Uruk, por ejemplo, la mítica Uruk, y tenemos todos los desarrollos tecnológicos que luego vamos a conocer y que van a perdurar durante los milenios siguientes. Esta gente inventa, no solamente inventa la urbanización, inventa la rueda, el arado, el trabajo del cobre y el bronce, la navegación a vela, los sellos como estampa comercial. Se rodean de templos, templos que son los que van a organizar la actividad económica y política. Esta gente es la que propiamente se puede decir que da el pistoletazo de salida a lo que luego hemos conocido como la edad del bronce. Y entre los muchos prodigios de esta gente, probablemente está la más antigua invención conocida de escritura, no de signos, que signos podemos encontrar en el Paleolítico, el uso de signos o de símbolos, sino el uso de la escritura como elemento de comunicación, como elemento de transmisión de ideas y de fijación de conceptos. Y esta escritura que llegó a nosotros en forma de tablillas en arcilla, impresas con un trozo de caña, es lo que hemos conocido como escritura cuneiforme. Y recordemos que estos sumerios no solamente hicieron su desarrollo urbano alrededor de los templos de sus grandes dioses, sino que esos grandes templos en los que los dioses, recordáis, vivían allí. No eran templos donde se adoraba a los dioses, sino que era la casa, ¿no? La casa del dios. Estos templos, con su enorme burocracia administrativa y militar, eran los que gestionaban todos los recursos comunes de lo que poco a poco iría configurándose como un concepto nuevo, que es la ciudad-estado, la unidad política, administrativa, económica, de tipo autárquico, en la cual viven todos sus pobladores, rindiendo trabajo al común y proveyendo cada uno, por medio de una especialización progresiva y de una división del trabajo progresiva, a los recursos comunes e individuales. Este tipo de urbanización y de ciudad o de unidad política administrativa, que es la ciudad-estado mesopotámica, va a tener un éxito arrollador, tal es así que se va a multiplicar y rápidamente, como veremos en los siguientes mapas, rápidamente van a ocupar toda la Mesopotamia de sur a norte, y va a ser un modelo a exportar al resto del creciente fértil. Aparece por primera vez una división en clases. Quienes saben escribir poseen una habilidad que les coloca por encima de sus congéneres, de sus conciudadanos. Va a aparecer una clase militar especializada, casi profesional, si no profesional completamente según las épocas, que se va a ocupar de la gestión del monopolio de la violencia en toda esta región, y sobre todo pues aparece una clase sacerdotal, y esta clase sacerdotal con la clase militar darán lugar a esas oligarquías, mezclas de sacerdotes, militares, comerciantes, sinvergüencillas de todo pelaje, que, bueno, pues que van a ir configurando la política y los enfrentamientos entre las distintas ciudades-estado. ¿Enfrentamientos por qué? Porque a medida que el éxito de la ciudad-estado crece su riqueza, crecen sus excedentes gestionados por el templo, pero también crece el espacio, dirían los nazis, el espacio vital que requiere cada ciudad-estado para garantizar sus suministros y su autarquía, su soberanía alimentaria y los recursos básicos que necesita para vivir. Y en este crecimiento
Allá por el 3000 empezarán a chocar unas unidades administrativas con otras y Mesopotamia entrará en un larguísimo periodo de guerra entre ciudades. Ellos dicen, los sumerios dicen que era un enfrentamiento entre dioses, ¿no? Eran los dioses de Lagash contra los de Uma, cuando no, es decir, son los dioses los que se están peleando y utilizan a los seres humanos como soldados, ¿no? Como camareros en ese enfrentamiento. Fueran los dioses o fueran los seres humanos, el asunto es que estas ciudades entran en una guerra perpetua, que no acabará hasta la destrucción y la aniquilación del mundo sumerio. Y en este proceso de enfrentamiento militar no solamente se produce una profesionalización del ejército y de la casta sacerdotal, sino que se produce una intensísima división del trabajo, una profunda división en clases sociales, se instaura la esclavitud, como la esclavitud de los prisioneros capturados y de los pueblos sometidos para extraerles plus trabajo y plus producto en su régimen económico para alimentar el templo vencedor. La guerra se instaura como procedimiento normal, y la deuda entre poblaciones que hay que pagar con base a tributo o la deuda privada aparece y se instaura como el gran elemento de dominación. Si os parece que estamos hablando de la actualidad, en vez de un mundo de hace 5.000 años, hacéis bien, ¿vale? Hacéis bien en daros cuenta que estamos hablando de hoy, no solamente de los sumerios. Allá por el 3000, este mundo sumerio empieza a dar, no nos olvidemos que tenemos ya escritura, empieza a dejarnos el registro no solamente de su manera de vivir, que es lo que encontramos en las tablillas de los templos, porque son tablillas administrativas, tanto paga, tanto debe, trajo 5 barriles de trigo, se lleva 2 sacos de cobre, ¿no? Es decir, aparte, las tablillas, aparte de mostrar la gestión administrativa de la comunidad y del templo, esta escritura cuneiforme se va desarrollando sintáctica y semánticamente hasta darnos las primeras piezas literarias más antiguas y entre las más importantes de la historia de la humanidad. Una de ellas, sin duda, es la epopeya de Gilgamesh. Recordemos quién era Gilgamesh. Gilgamesh fue un rey, seguramente, un rey real, existente, que gobernaría allá por el 3000. Y según dice el poema, Gilgamesh es el gran artífice de la transformación de su pueblo en ciudad. Recordemos cómo Gilgamesh empieza vanagloriándose de las torres, las murallas, ¿no? que ha ido haciendo. Y en el poema de Gilgamesh, digamos, encontramos 2 referencias muy interesantes. Una, la referencia a la urbanización, que probablemente es en esas fechas cuando está teniendo lugar y el poema lo inmortaliza en forma de mitología, de epopeya. Y el otro elemento mítico muy interesante es el del diluvio universal, que después de la epopeya de Gilgamesh aparecerá copia y pega como en cualquier PDF contemporáneo. Se lo van copiando y pegando cada uno de los pueblos que van alrededor de los sumerios, y cada uno cuenta la historia del diluvio pues como más le interesa, a fin de poder hacer retrotraer su dinastía
hasta la época del diluvio. Uno de esos pueblos que va a utilizar el mito del diluvio, como sabéis, es el pueblo hebreo, ¿no? El pueblo judío, propiamente dicho, ¿no? El pueblo judío que después de su estancia en Mesopotamia, bajo los distintos cautiverios y habiendo sido llevado por la fuerza, primero por los asirios, luego a Nabucodonosor, ¿no? Es decir, habiendo sido arramblados de un sitio a otro, volverán a Judea con el mito, portadores, digamos, entre otras cosas, del mito del diluvio universal. Bueno, pues tenemos constancia de que efectivamente allá por el 2800, 2900, se debió producir un desbordamiento del Tigris y el Éufrates de tal magnitud que dejó sepultado bajo el agua a todas las poblaciones de la desembocadura. Hoy el mapa actual de la desembocadura del Tigris y el Éufrates no refleja lo que realmente había en la antigüedad. En la antigüedad todas estas poblaciones eran poblaciones costeras. Hoy, si las veis, recordaréis que si las veis en el mapa contemporáneo, están muy retirados, 200 kilómetros de la costa, porque a lo largo de los 5.000 años estos, el depósito de limo y los arrastres de los ríos fueron ganando espacio al mar hasta dejarlos metidos dentro del desierto. Pero en su momento eran poblaciones costeras. Pues bien, esta epopeya de Gilgamesh no solamente es la más antigua obra literaria, seguramente de la que tenemos constancia, sino que, tal como la leísteis el año pasado, es probablemente una de las joyas de la literatura universal que siguen perdurando y perdurarán por el resto de nuestra historia. Ahí veis en el siguiente mapa la densidad poblacional, la densidad de urbes, de ciudades que hay entre el Tigris y el Éufrates a lo largo de los siguientes 1000 años, y que entran a veces en relaciones comerciales y a veces en relaciones de sometimiento, guerra, expolio, de forma más o menos cruel, comercial o imperialista. Aquí tenéis a la izquierda un ejemplo de un sello, cómo se firmaban los productos para garantizar como diríamos hoy, el sello de calidad, ¿no? el sello AENOR de la época, ¿no? o la marca comercial podía ser pues, un sello de este tipo, que era un pequeño rodillo que se hacía rodar sobre la superficie de arcilla en blanda para dejar marcada, por ejemplo, en este caso, pues esos animales, esos herbívoros, como sello, como marca del fabricante o del productor. Cuando hablamos de los sumerios, estamos hablando, recordemos, de palabras mayores. Palabras mayores. Para encontrar algo parecido a los sumerios en el resto de la historia, hay que andar mucho. Hay que andar mucho. El pueblo sumerio se puede decir que lo inventó todo, lo bueno y lo malo. Pocas cosas le quedaron a los sumerios por probar. Una ciudad sumeria es algo tan asombroso en cuanto a su estructura, arquitectura, muralla, sistema defensivo, templos. Es algo tan asombroso que solamente es explicable bajo una tremenda organización política que permita dirigir los excedentes de trabajo de grandes cantidades de población hacia estos objetivos comunes de amurallamiento, del culto o de las carreteras, los canales. Es algo verdaderamente asombroso. Pensemos que las ciudades sumerias llegaron a canalizar el Tigris y el Éufrates para alimentar los campos de las ciudades que estaban fuera del circuito de
de estos grandes ríos. Estamos hablando de ciudades que podían tener perfectamente, estamos hablando entre el 2000 y el 3000, entre el 2000 y el 3000. Estamos hablando de ciudades que sin ningún problema podían estar hablando de 20.000, 30.000, 40.000, 50.000 habitantes como población normal. Démonos cuenta que hablar de estas masas de población no solamente representa un problema urbanístico mayúsculo, en cuanto, no sé, la limpieza, las heces, el suministro de agua, la vivienda, las calles, la ventilación, sino que también representa un problema de organización mayúsculo en cuanto a la división del trabajo y a la manera en la que los recursos alimenticios, por ejemplo, se reparten. Porque evidentemente en la ciudad no se produce comida. En la ciudad se producen servicios. Sea el religioso, la autoridad judicial o el ebanista que se dedica a fabricar mesas, o el herrero o el productor del bronce para hacer utillaje. Son servicios. Ninguno de ellos produce comida. Ninguno de ellos produce agua. Para que ese sacerdote, ese militar, ese ebanista, ese herrero puedan vivir, hace falta una extensa organización administrativa y de intercambio de productos. No quiero usar la palabra comercio porque eso sería impropio para la época, ¿vale? Pero sí una extensa red de intercambio bajo criterio político o administrativo que permita que la zona periférica de la ciudad produzca los suministros que esa unidad administrativa requiere. Y cuando estamos hablando de una ciudad de 10.000 habitantes, estamos hablando de que hay alguien que da de comer a esos 10.000 habitantes, ¿no? Y le suministra agua y le suministra los recursos básicos, a cambio de los cuales ellos dan algún servicio que de alguna manera política, religiosa o económica lo justifica, ¿vale? No quiero hacer ahora apología de la división de clases, pero digamos que una ciudad implica una profunda división del trabajo, y sobre todo una gestión de los excedentes que permita que esa división del trabajo fluya de una manera más o menos armónica, tal que los excedentes que se producen en el campo sean canalizados hacia estas poblaciones, o los núcleos de estas poblaciones. Hemos visto joyas arquitectónicas o artísticas, como podía ser en este caso la ciudad de Kish, o el estandarte de Ur, que lo recordaréis, esta maravilla absoluta del arte que vimos en su momento, de piedra incrustada. Vimos, por ejemplo, estos trabajos en piedra, como la estela de los buitres, en Lagash, en el 2450. Pero, si vamos arriba, vemos que el estandarte es una expresión militar, ¿no? Si vamos más arriba, esa ciudad de Kish probablemente sea de las primeras ciudades amuralladas, y no se amuralla una ciudad solo por decorarla, ¿eh? Cuando se amuralla una ciudad es porque hay un interés defensivo en dedicar esos recursos al amurallamiento, ¿vale? Luego veremos cuando lleguemos al Imperio Minoico, al mundo minoico, que las ciudades minoicas no estaban amuralladas, no les hacía falta, ¿no? En este caso, el mundo mesopotámico comienza un amurallamiento progresivo de todas las ciudades. Y esto queda reflejado, por ejemplo, en el estandarte de Ur, el espíritu bélico de la época, o en esta estela de Lagash,
en la que vemos a los buitres volando por encima de los seres humanos, y si le damos la vuelta al estandarte, vemos que el ejército, con los buitres arriba, está pasando, no sé si se alcanza a ver, ¿alcanzáis a ver lo que hay debajo? Son personas, ¿vale? Son personas sobre las que el ejército va avanzando pisando los cadáveres de uno sobre otro. Esto nos pone sobre la pista del nivel de violencia institucional que se está transmitiendo, digamos, a través de este tipo de arte o de este tipo de representaciones. Sin embargo, no todo era violencia. Este mundo sumerio también dio los mayores prodigios hasta ese momento de la historia, como por ejemplo el código que tenéis aquí para nuestros abogados del curso, el código de Urucajina, probablemente la primera expresión jurídica sistemática así que podemos encontrar en la historia, donde aparece, por ejemplo, amnistías, condonación de deudas, criterios para reparto de grano, reducción de impuestos, reducción de desigualdades, protección de huérfanos. Muy interesante, por ejemplo, que se obliga a los ricos a pagar. Se obliga a los ricos a pagar por los servicios que reciben. No vale esto de decirle, bueno muchacho, gracias por entregarme tu servicio, por cortarme el césped. No, no, el rico tiene que pagar, ¿vale? Se le quita a los pobres la obligación de tener que vender. El rico ya no puede llegar y decir, me das la gallina porque yo te la compro y estás obligado a darme la gallina. No. Estamos hablando de medios de producción, ¿no? Es decir, que un código legal del 2400 antes de nuestra era, perdón, por el lapsus, que un código legal esté reflejando de una manera tan clara la obligación de los ricos a pagar y el derecho de los pobres a no entregar sus medios de producción ni su trabajo, nos pone ante la pista de que en este tipo de sociedad hay una lucha de clases desencadenada. El desarrollo urbano y el desarrollo económico ha llevado a una fuerte estratificación social en la que hay unos que se han acostumbrado a vivir a costa del trabajo de los demás y además pretenden seguir haciéndolo. Bien, seguramente eso ha llevado a numerosas revueltas. Sí, Juan se ríe, pero es que es así. Si pretenden seguir haciéndolo, igual que ahora los de Iberdrola y todo esto, es que quieren seguir robando, no les basta con lo que se han llevado, ¿no? Es decir, estos también, ¿vale? Y en la época de Urucajina, este gran legislador pues, decidió poner fin a ese tipo de atropellos. Vamos a ver si nosotros somos capaces de poner fin a los atropellos de nuestra época, 5000 años después de Urucajina. Lucha de clases, ¿no? Por más de que algunos la quieran esconder. Pero claro, allá por el 2350, los sumerios, que están en permanente enfrentamiento, unas ciudades con otras y en un desgaste perpetuo, unas ciudades con otras, tienen que hacer frente a migraciones de pueblos semitas que vienen desde el sur. Y una de esas migraciones va a dar por fin con el mundo sumerio. En el 2350, uno de los grandes estrategas de la época, Sargón, el gran Sargón, pondrá en pie lo que luego se llamará el imperio acadio. Le durará muy poco, como todos los grandes imperios,
nacen para 1000 años y acaban durando pues, poco menos lo que dura el fundador y lo que tarda el heredero en echarlo por tierra, ¿no? El imperio acadio va siendo una cultura semita, va a asumir toda la cultura dominante sumeria, que es hegemónica, no hay nada que discutir, con el poderío intelectual, tecnológico, económico sumerio, pero bajo una oligarquía semita que cometerá tantos atropellos como la anterior o más, y dará lugar a sucesivas revueltas, una de ellas de los gutis, que es otro de los pueblos sometidos en época primero sumeria y luego acadia, y finalmente estos gutis en una de estas revueltas acabarán con el imperio acadio y destruyendo por completo, dejando como los romanos con Cartago, demoliendo piedra por piedra de la capital acadia, Ágade, la mítica ciudad de Ágade. Esto será en el 2215. Y los gutis repetirán la jugada. Los gutis asumirán toda la cultura acadia, que es sumeria, y tratarán, digamos, cuando digo que la asumen, quiero decir que la asumen culturalmente, ¿no? Asumen esa cultura y la prorrogan, solo que bajo su oligarquía, la oligarquía de su familia, pero igual que los bárbaros en Europa, en época del Imperio Romano, lo único que querían era ser romanos, ¿no? Los acadios lo único que querían era ser sumerios ellos también, y los guti, pues también, ellos también querían heredar, digamos, todo ese refinamiento y toda esa civilización y toda esa cultura. Del 2140 al 2122, apenas 20 años, este Gudea de Lagash va a ser el gran desarrollo humanístico de la época, paz, prosperidad, no hay guerra. Bueno, ya veis, duró solo 18 años la criatura, ¿no? Se ve que ni el mundo de esa época ni el nuestro, como decía la canción, estaban muy dados a la poesía y al refinamiento. En el 2100, un sumerio, hay una revuelta sumeria y este Urnamu derroca y consigue expulsar a los gutis. Hay un breve renacimiento sumerio, un breve renacimiento de 100 años, ¿vale? Si tampoco echemos las campanas al vuelo. Un breve renacimiento de las oligarquías sumerias, otra vez controlando la Mesopotamia, en un gran imperio que ocupa toda la zona conocida, y es el momento en el que se hace el código de Urnamu, una maravilla legislativa, y se construye el Sigurat de Ur, que es el que todavía hoy se puede ver, es el que tenéis en la foto medianamente reconstruido, y es probablemente pues, la estructura de la época más antigua que tenemos prácticamente íntegra, aunque solamente tenemos los primeros 2 niveles del Sigurat. No sabemos cuánto más arriba iría. Sin embargo, este renacimiento sumerio, decíamos, apenas dura 100 años, y en el 2006 es ocupada por los que antes eran vasallos, los elamitas, que son tribus semitas de tipo amorreo. A partir del 2006, fijaos que estamos ahora en el 2020, ¿no? 2000 años atrás de nuestros 2000 años, a partir del 2006 los sumerios desaparecen
como clase gobernante, y en pocos años el pueblo olvida que es sumerio. Se pierde la memoria de la lengua y de las tradiciones a partir del 1900. La lengua sumeria queda reducida como el latín, a una lengua ritual, litúrgica, y a partir de ahora y para el resto de los siguientes 1500 años, las clases dominantes, las oligarquías, hablarán acadio y el resto de dialectos semitas. ¿Qué dialectos semitas? Bueno, pues el acadio dará lugar a la lengua siria, el cananeo dará lugar al hebreo, a lo que nos ha llegado ahora como hebreo, y el arameo dará lugar al moderno árabe y a la lengua etíope. Finalmente, 200 años después, Hammurabi, que es otro semita, heredero de esta tradición, representará la gran síntesis, digamos, de todas estas culturas previas bajo dominación amorrea, y dará lugar pues, a lo que nos ha llegado por la tradición como la gran arquitectura, legislación, literatura, agrimensura, astronomía. Recordemos, por ejemplo, lo que habíamos estudiado con Mosterin, de los pentaciclos de Venus, el cálculo de las eclipses, la definición de la eclíptica, una cosa verdaderamente impresionante, impresionante cuando uno lo pone en perspectiva histórica y en el calendario. Pero Hammurabi no lo inventa. Hammurabi es el heredero de una tradición de 2000 años de cultura sumeria que seguirá en este proceso de acumulación y de desarrollo hasta Asurbanipal al final del sexto siglo antes de nuestra era. Pero cuando llegamos a esta fecha, cerca de entre el 2000 y el 1800, nos encontramos con que no solamente los amorreos están ocupando la Mesopotamia por el sur, sino que por el norte está entrando una enorme oleada migratoria de tipo indoeuropeo. Los hititas entran por Anatolia y fundan el imperio hitita y contaminan la región urrita que hay, que dará lugar ahí está mal puesto, los hititas no fundan Mitanni, son urritas, bueno, intervienen, digamos, y contaminan la cultura urrita, y por el este, los medos y los farsíes, los persas, están entrando desde la zona irania. Y los arios, otra corriente indoeuropea, está yéndose hacia la zona del Valle del Indo. Este continuo enfrentamiento entre elamitas, urritas, los casitas por el sur, terminan debilitando completamente la estructura política y económica babilónica, hasta que en el 1595 los hititas la arrasan, la saquean, y a partir de entonces Babilonia será una administración casita. El mundo sumerio ya ha desaparecido, ya ha quedado perdido en la historia. Y mientras tanto, claro, nos hemos centrado en la Mesopotamia, pero el mundo era muy grande, ¿no? Habíamos visto que teníamos desarrollos independientes en China y también hemos tenido desarrollos relativamente independientes en el Valle del Nilo. Relativamente independientes, porque todo indica que el Valle del Nilo recibió influencias importantes de la Mesopotamia.
Cuando se produce el proceso de desertización, en el cambio climático del 9000 al 8000, los recolectores y cazadores que vivían en la sabana africana, en lo que ahora es el Sahara, que es un desierto infame, pero que en esa época era una pradera maravillosa, ¿no? En la medida en la que se desertiza toda esta sabana, como podéis encontrar, por ejemplo, en Argelia o en Túnez, se pueden encontrar hoy pinturas rupestres, ¿no? Pinturas rupestres con casa mayor, con ganado, con grandes herbívoros, ¿no? Que dices, ¿cómo puede ser en este desierto? Bueno, claro, es que no era un desierto, es decir, es que entre el 8000, 9000, aquello era un vergel producto del cambio climático por la retirada de los glaciares. Pues bien, a medida que el cambio climático progresa y esta franja se va desertizando, los seres humanos tienen que ir, los seres humanos y los animales que están en la sabana van buscando refugio en los oasis y en los lechos de los ríos. Este agrupamiento se empieza a consolidar a partir del 7000 y a partir del 6000 nos encontramos con el primer desarrollo de cultivos y asentamientos humanos. ¿Dónde? En el Fayum, en el lago de Moaris, que es probablemente el lugar más antiguo que en la región aparecen asentamientos de tipo neolítico. Esta cultura estos asentamientos del Fayum van a dar lugar a sucesivas culturas neolíticas en el norte, sobre todo en el delta del Nilo, el taciense, luego la cultura de Merimne, con piedra pulimentada, cerámica, agricultura, ganadería, y rápidamente, fijaos que hablábamos antes de que los sumerios habían llegado en el 4000 a la Mesopotamia, rápidamente en el 4000, también en Egipto, va a aparecer entre el 4000 y el 3800 la cultura badariense y el Nakada I, que es la cultura neolítica que va a dar lugar a el Egipto tal como llegó a nosotros, primero en su forma mítica y luego en su forma histórica. Este Nakada I en el 3600 da lugar a los yacimientos de Nakada II, con desarrollos de la cerámica, la piedra pulimentada, el trabajo del cobre, y ya con un comercio importante que se ve, donde se ven productos de distintas regiones confluyendo en la zona, y este Nakada II se difunde por todo Egipto por medio no solamente de la contaminación cultural, sino también de la guerra entre clanes, entre tribus, y en pocos años acaba toda la región unificada de forma considerable desde el punto de vista cultural. A partir del 3500, igual que nos encontramos en Sumeria, en el Nilo nos encontramos los primeros canales y los primeros intentos de escritura jeroglífica. La organización política, a diferencia de la Mesopotamia, por eso hablábamos allí de civilización, aquí todavía no podemos hablar de eso, la organización política está en forma de nomos, en forma de clanes organizados políticamente por regiones, que dan lugar a una especie de protoestados de culturas agrarias. Pero todavía tendremos que esperar otros 400 años, hasta el 3100, recordemos la paleta de Narmer, ¿os acordáis la fantástica paleta de Narmer? En la que de un lado muestra la simbología del sur y en la otra la simbología del norte con los sombreros típicos del faraón de un sitio y del otro, que viene a representar la unificación política de Egipto bajo una dinastía, la dinastía Cero, digamos, la dinastía Cero. A partir del 3100 en historia se considera que
se cataloga como el periodo arcaico, las dinastías 1 y 2, y a partir del 2700 propiamente estamos hablando ya del Imperio Antiguo. Las dinastías 3 a 6, las grandes pirámides, y no solo las grandes pirámides, sino que el jeroglífico ha dado lugar a una sofisticación sintáctica y semántica tal que permite no solamente representar cantidades administrativas de tanto te doy, tanto te compro, sino que igual que la lengua cuneiforme ya permite contar historias. Permite contar historias, permite hacer una narrativa, ¿no? Y ahí tenemos los textos de las pirámides y joyas literarias. Estamos muy lejos todavía del Gilgamesh, pero ya tenemos joyas literarias como pueden ser las instrucciones de Gurdjieff. Recordaréis que era donde explicaba a su hijo pues, cómo debe comportarse correctamente para tener éxito, muchacho, no bebas, trabaja, ¿no? Compórtate como toca, si quieres llegar a algo. Las instrucciones de Cajemni, en el que le explica también a su alumno las virtudes de ser humilde, de no vanagloriarse, ser moderado, comer poco, y sobre todo guardar silencio. ¿Vale? Sería, digamos, el primero que le explica a otro que solo eres dueño, una vez que abres la boca, solo eres dueño de tu silencio, ¿no? Es una instrucción muy interesante. Y luego tenemos la magnífica sátira de los oficios, en la que el padre le está diciendo al niño, decir, chico, no te líes, trabaja, pero sobre todo aprende a escribir. Aprende a escribir, porque agachar el lomo es muy duro, es cosa muy dura. ¿Vale? Si no aprendes a escribir, vas a tener que trabajar como un perro con el arado, ¿sabes? Es decir, en cambio, si aprendes a escribir, vas a tener una vida muy cómoda. ¿Vale? Que tenemos un padre explicándole al niño que estudie en la universidad, en este caso que se haga escriba, ¿vale? Que se saque una carrera. Que se saque una carrera. Bueno, el Imperio Antiguo es fantástico, recordemos las pirámides egipcias, es algo tan abrumador, las pirámides egipcias, que cuando 2000 años después los griegos se encuentran con ellas, se quedan pasmados, ¿no? Es decir, para los griegos Egipto, fijaos, para los griegos que para nosotros los griegos son el fondo de la historia, ¿no? Pues bien, para un griego el fondo de la historia era Egipto. Los griegos viajaban a Egipto a tratar de escuadriñar los misterios de esa civilización, de esa sabiduría, de esas matemáticas, astronomía, conocimientos, arquitectura. Los griegos están fascinados con la profundidad de la historia que encuentran cuando van a Egipto. Sin embargo, este periodo del Imperio Antiguo, tan poderoso de las grandes pirámides, igual que le pasó a los sumerios, se ve que el personal era insaciable y que las oligarquías o las pequeñas castas militares, sacerdotales, pues robaban todo lo que podían y allí donde podían. Y al final la gente pues se ve que termina hartándose, hay revueltas, el sistema de gobierno cae, se produce ese primer periodo intermedio, las dinastías 7 a 9, grandes desórdenes sociales, decadencia generalizada del poder político, y asciende por primera vez una clase media urbana de tipo mercachifle, que va ganando cierto
cierta representación y cierto poder político. Ahí tenemos historias fantásticas de la literatura egipcia, como la historia del marinero náufrago. Es una historia que podría ser tipo la Odisea, ¿no? de las desgracias de un marinero en el agua. Pero sobre todo tenemos los textos de los sarcófagos. Que los textos de los sarcófagos lo que representan es un aburguesamiento, que no hamburguesamiento, un aburguesamiento de la religión egipcia, por medio de la cual esta clase media en desarrollo dicen, oye, yo también quiero ir en la barca de Ra. Yo también quiero. Recordemos que hasta ese momento no existía la vida después de la muerte, ni ninguna de esas pamplinas, ¿vale? Hasta ese momento una persona se moría, punto pelota. Como mucho, en el caso de los sumerios, pasabas a una especie de vida gris, o de pseudovida, donde tu alma pagaba por el limbo sin grandes beneficios ni disfrute, y en Egipto, pues según quien te contara la historia, era 3/4 de lo mismo, o como mucho tu alma pasaba a formar parte, pero de forma totalmente anónima, del alma de los dioses, pero de forma totalmente anónima, es decir, no existía ese concepto individual del más allá. La burguesía dice, no, che, si el faraón se sube a la barca, yo también quiero subirme a la barca, ¿no? Y si no me voy a subir a la barca, como poco, quiero disfrutar de una buena vida del otro lado. De alguna manera los textos de los sarcófagos, y como luego veremos más adelante el resto de la literatura egipcia posterior, va a ir, llamémosle, democratizando, no es la palabra, no es la que toca, pero sí, digamos, o vulgarizando, haciendo vulgata, de la religión de los faraones, para que las virtudes del buen comportamiento y de la ética puedan llegar a todos, y que haya una cierta esperanza, después de esta vida. Ahí tenemos las instrucciones de Patotep también, son proverbios morales que podríamos encontrar perfectamente en el libro de Job. Es más, seguramente el libro de Job y la literatura sapiencial judía seguramente son copias de todo este tipo de literatura sapiencial mesopotámica y egipcia. Recordemos que los judíos estuvieron en Egipto también asentados durante 300 o 400 años, durante la época de los Hicsos, luego lo veremos. Y luego tenemos esta fantástica que es la disputa del hombre y su va, que lo recordaréis, ¿no? Donde el caballero está discutiendo con su alma sobre las ventajas de ser bueno o no ser bueno, y qué ventajas tiene de comportarse como debe o no. El periodo intermedio finalmente dará lugar a una nueva reorganización, que es el Imperio Medio, entre el año 2000 y el 1750. Recordemos que las migraciones indoeuropeas en Mesopotamia se están produciendo en este momento. No es casualidad. No es casualidad. Las migraciones indoeuropeas en Mesopotamia han desarbolado el poder político en Mesopotamia y le permiten a Egipto un periodo de tranquilidad muy cómodo, sin grandes enemigos y sin grandes enfrentamientos. De hecho, estas dinastías 11 y 12 es el momento de la gran expansión de Egipto hacia el exterior, una gran prosperidad económica. Se irriga el Fayum para controlar las crecidas del río, se hacen proyectos y canales para conectar el Nilo con el Fayum, para usarlo como desbordadero. Ahí tenemos la gran historia de Sinué, el egipcio, que no es otra cosa, si la analizáis desde el punto de vista político,
que una historia ¿cómo diríamos?, de intriga política, en la que el protagonista tiene que huir por miedo a las redes que se tejen en el poder y a las represalias y a la represión que puede haber en el poder. Tenemos la otra, que es la historia del campesino elocuente, fantástica, en la que el autor clama contra la arbitrariedad de los funcionarios, ¿no?, del sistema de justicia. Casi es una descripción de nuestro Tribunal Superior de Justicia, ¿no? Es fantástico leer la historia del campesino elocuente, tiene una gran actualidad. Y tenemos un Egipto en el Imperio Medio que llega al culmen, a su culmen, en agrimensura, ingeniería, arquitectura, escultura, pintura, joyería, astronomía. Recordemos su medición del año sideral a partir de la historia de Sirio, ¿no? Es algo brutal, el despliegue intelectual de Egipto en este Imperio Medio es algo verdaderamente notable. Vimos el año pasado el derroche de imaginación y de belleza en su pintura, en su joyería, en su escultura, algo verdaderamente portentoso, ¿no? Aquí os pongo algunos ejemplos de lo que vimos en su momento, de cosas de una belleza, de una estilización que difícilmente son superables, ni hoy, en ningún caso, ¿no? Cosas de estos engarces de plata, oro blanco y oro rojo, es decir, que no tiene, es imposible catalogarlo. Aquí tenemos a la Virgen María dándole pecho al niño Jesús. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no?, de cómo el cristianismo está contaminado, ¿no?, de toda la mitología, en este caso egipcia, ¿no? La alfarería, cerámica vidriada. Es que es algo de una finura tan extraordinaria que, como decía antes, me parece difícilmente superable. Por no hablar del mobiliario. Estas sillas incrustadas en taracea, la joyería, la pintura, el realismo, ¿no?, que siempre en la escuela nos han enseñado solamente lo de las pirámides, ¿no? Y es de una estilización tan asombrosa que dices, bueno, no sé qué más le puedes pedir, ¿no?, a una escultura, a una representación. Y sí, y los masacotes de las pirámides, sí, por supuesto, ¿no? Pero esas pirámides, vimos el proceso de desarrollo de las pirámides y cómo se le fueron cayendo una pirámide tras otra hasta descubrir cuál era la capacidad de sustentación de la tierra, del terreno sobre el que lo hacían, y el ángulo adecuado para que la cortante de la piedra pues no le tirara abajo la pirámide. Es decir, un enorme desarrollo de la ingeniería, que, como sabéis, tiene cualquier cosa menos ciencia. Es un saber absolutamente experiencial. En fin, hablar de Egipto son palabras mayores, ¿no? Y ahora estamos pues, en el 1500, 1700, en la época en la que el mundo sumerio se está desmoronando. El mundo de la Mesopotamia, digamos. El sumerio ha desaparecido hace ya 500 años. Y vimos en el capítulo 4 que estas migraciones indoeuropeas, cuál era el camino que habían estado siguiendo,
mientras que las migraciones semitas ocupaban la zona sur, las indoeuropeas ocupaban la zona norte de Europa y la zona este, hasta el Valle del Indo y probablemente llegando hasta China. Allá por el 2000 los hititas entran en Asia Menor, por el norte. Es la misma época, luego lo veremos, en la que invasores indoeuropeos van a entrar en Grecia, y van a desplazar a la población pelasga autóctona. Aquí autóctono no hay nadie, ¿vale? Aquí desde el Homo sapiens que salió de África somos todos inmigrantes, ¿no? Sí, autóctonos aquí no hay nadie. Pero bueno, digamos, en Grecia había una población probablemente de origen semita previa, que es ocupada en el año 2000, a partir del año 2000, por esta invasión que entra por el norte y que en la tradición griega se conocerá o se recordará como los dorios. Os sonará el nombre Dorio, luego lo veremos cuando hablemos de Grecia, de la historia de Grecia. Bien, pues estos dorios son los que van a entrar por la zona norte. En dos oleadas. Primero van a entrar en el 2000 y luego van a entrar en el 1200. De todos modos, seamos conscientes que, aparte de mis limitaciones y conocimientos, que yo no hago otra cosa que hablar de lo que he leído, hay muy poca documentación de todo esto, ¿vale? Y cuando yo digo que son los dorios o son los sufritas, o no sé, bueno, en gran medida son interpretaciones que se hacen sobre todo de tipo lingüístico, porque no existen grandes registros sobre los que poder apoyarse cuando estamos hablando de estas épocas y en estas regiones. Esto no es Sumeria, donde hay un enorme registro, o Egipto, ¿no? Donde hay un enorme registro. Cuando hablamos de Grecia, estamos hablando de en lo más profundo de su historia, cuando todavía están entrando en contacto pueblos diversos, y lo único que nos puede llegar son diferencias lingüísticas en el uso de ciertas palabras que permitan esa interpretación. En todo caso, sí sabemos que los indoeuropeos entraron por el norte en Grecia y ocuparon progresivamente toda la península. Y decíamos que los semitas lo hacen desde el sur y van a tener dos grandes oleadas, unas que van a ir hacia la costa africana y otras que van a subir hacia Mesopotamia. Y así, cuando nos plantamos a mitad del segundo milenio, el marco político está más o menos repartido de esta manera. Tenemos por un lado a Egipto, que mantiene un poco su control durante la costa mediterránea y el valle del Nilo. Al norte los hititas que se han instalado en la península de Anatolia, el estado de Mitanni que aguanta entre los surritas y entre los hititas y los asirios, y Babilonia que aguanta también como puede a los distintos envites que recibe del lado de Irán y del lado de Asiria. Este será el momento de gran despliegue de desarrollo del imperio asirio, que finalmente acabará ocupando todo el creciente fértil. Mientras esto ocurre, Egipto, decíamos en el 1800, sufre una nueva invasión de pueblos semitas, que son los hicsos, que además llevarán los carros de guerra e incorporarán nuevas técnicas de combate al esclerótico ejército egipcio, y cuando finalmente los egipcios puedan quitarse a los hicsos de encima en el 1550, se dará lugar al último periodo de esplendor
del mundo egipcio. Pero este periodo entre 1800 y 1550 es de gran interés para el capítulo que vamos a leer ahora, porque es el periodo en el que probablemente Abraham y su descendencia, Moisés, estuvieron en Egipto. ¿Vale? Y es de donde va a beber una buena parte de la tradición mitológica o histórica, eso ya lo veremos luego, va a beber una buena parte de la tradición hebrea de este periodo en el que no se sabe bien si son ocupadores, esclavos, cómo funcionan en Egipto. Porque probablemente cuando los hicsos fueron expulsados de las clases gobernantes, pero los semitas que habían hecho ya su vida en Egipto probablemente se quedaron allí y seguramente se quedaron trabajando pues, en trabajos de servidumbre o agrícolas, pues, como todos los demás, y esto debe ser lo que quedó en la memoria de la cultura hebrea como su estancia, la esclavitud, bla, 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 en Egipto. Pero bueno, ya lo veremos, porque puede que haya también enormes componentes míticos en todo esto. Este último esplendor, del momento de esplendor del mundo egipcio, va a dar lugar, gracias al deterioro de la condición política en Mesopotamia, va a dar lugar a que los egipcios se planten prácticamente en el Éufrates, con sus ejércitos, y hacia el sur hasta Nubia, con el mundo cushita. Este es el momento de la gran reina Hatshepsut y de su descendencia, sobre todo Amenhotep, el Akenatón, con el culto a Atón y este tremendo despliegue artístico que vimos en el mundo de Amarna. Y finalmente ya el último coletazo de la grandeza egipcia con Ramsés II frente a los hititas en la batalla de Kadesh. Ejemplo de este mundo lo tenemos en la vulgarización ya completa de la religión egipcia en el libro de los muertos, ¿no? Al final, en el 1100-1200, los pueblos del mar arrasan, como ya veremos más adelante, todo lo conocido, y Egipto entra definitivamente en su periodo, en su largo letargo y decadencia final, hasta caer en manos pues, ya del mundo persa, ¿no? Ya más adelante. Ya las dinastías que vendrán después serán dinastías extranjeras, dinastías libias, cushitas y alguna dinastía local. Pero Egipto aún decadente, Egipto sigue siendo algo tan tremendo que es difícil de evaluar. Aquí tenéis una imagen de lo que probablemente fue, ha sido y será el recinto religioso más grande del mundo, el templo de Karnak, toda la zona de Luxor, es una cosa brutal, no tiene parangón. Y Egipto sí dio y siguió dando pues, todas estas joyas de la arquitectura, la escultura. Es que cuando uno habla de Karnak, es que lo único que puede hacer es ponerse de pie, ¿no? No cabe otra opción. La máscara de Tutankamón es de una exquisitez el arte egipcio, de una sofisticación tan extraordinaria que, insisto, creo que es algo absolutamente insuperable. Heredero, lógicamente, de la cultura anterior. Amarna
Cuando uno es de una modernidad, que hace antiguo cualquier cosa de nuestro presente, ¿no? Cuando uno ve esto, ¿no? Es tan impactante que es difícil compararlo. Mirad qué expresión. Un trozo de piedra. Un trozo de piedra de 3000 años de antigüedad, ¿no? ¿Y qué vamos a hablar? Un icono de la belleza universal, ¿no? Nos sigue mirando desde hace 3000 años, ¿no? Y sigue marcando estilo, ¿no? Desde hace 3000 años, ¿no? Pues bien, mientras todo esto ocurría, recordemos que el mundo era más amplio, ¿no? Mientras todo esto ocurría, en la zona de Creta había una civilización semita, también, de origen semita, con una cultura palacial, que probablemente se puede llevar hasta el 6000 antes de nuestra era, estas culturas neolíticas que van dando lugar poco a poco a culturas más elaboradas, luego comerciales, y finalmente la cultura palacial propia de Creta. ¿Por qué dicen los filólogos que estas culturas previas eran de origen semita? Pues porque la palabra Atenas, Tebas, Corinto, no son indoeuropeas. Y probablemente cuando los griegos hablan de los pelasgos, ya lo veremos más adelante en capítulos posteriores, ya veremos que probablemente se están refiriendo los griegos a los restos de las culturas previas a la invasión indoeuropea. En el año 2000 más o menos se produce esta oleada migratoria indoeuropea, pero claro, Creta está separada por un océano, ¿no? Por un mar, perdón, y esta oleada no llega a Creta. Esta oleada dará lugar al mundo micénico en Grecia, en el continente, mientras Creta mantendrá su organización, su civilización minoica prácticamente hasta el 1500, 1550. ¿Qué pasa en el 1550? ¿Por qué el mundo minoico desaparece? No lo sabemos. Solo sabemos que los palacios son destruidos, incendiados. No es posible determinar a fecha de hoy, que yo sepa, si es debido a un tsunami, a un volcán que genera una enorme destrucción a su alrededor. No hay acuerdo al respecto. Lo que sí sabemos es que a partir del 1550 el mundo minoico es ocupado por los pobladores que había en la Grecia continental, por el mundo micénico. No obstante, estos pobladores van, igual que le pasó a los acadios con los sumerios y a los casitas con los acadios, estos pobladores de la Grecia continental, que son los micénicos, van a asumir y absorber, asumir como propia la cultura minoica previa. Y se va a producir una síntesis entre el mundo micénico que ocupa la isla de Creta y la cultura minoica exquisita, refinada, anterior. Creta no había amurallamiento. Es muy interesante Creta porque, como os digo aquí, no solamente desarrollan un sistema de escritura silábico, que es muy importante desde el punto de vista del desarrollo de la lengua, ¿no? No es un sistema de escritura ideográfico
o simbólico, ¿no? Es silábico. Sino que en el mundo minoico no se encuentra una casta profesional militar, no hay una casta guerrera, no hay murallas. Los palacios no están rodeados de amurallamiento, no hay grandes templos. Los palacios parecen más bien centros administrativos y de funcionamiento artesanal. Y sobre todo, las divinidades que tienen son femeninas. Esto es muy llamativo en el contexto en el que se está desarrollando la civilización en el Mediterráneo. Es muy llamativo. Frente a la cultura patriarcal, pastoril, belicosa, militarizante, imperialista de los pueblos indoeuropeos y de los pueblos semitas en general pastoriles, nos encontramos con una cultura casi sibarítica. Luego nos reiremos un poco dentro de unos capítulos con Sibaris. Un arte refinadísimo, el minoico, refinadísimo. Y una cultura eminentemente comercial. Eminentemente comercial. El templo gestiona los intereses comunes, o el palacio gestiona los intereses comunes, pero no hay una casta militar ni aparece una estratificación social llamativa. El arte minoico es algo que sigue hoy sorprendiendo, pero sobre todo lo que sorprende del arte minoico es el buen rollo que transmite. Es el buen rollo. Aquí no hay conquistadores, no hay machotes, no hay tíos dominando leones. No, es buen rollo, es gente viviendo bien, disfrutando de la vida. Estas chicas que estáis viendo de arriba son chicas sonrientes, pasándoselo bien, ¿vale? Este tipo que está ahí pescando, pues está disfrutando de una tarde de pesca, y estos que se están peleando ahí abajo, están jugando, son boxeadores, están divirtiéndose. Está tan lejos esta estética, tan lejos de lo que hemos visto en Asiria, en Mesopotamia, está tan lejos, ¿no? Inclusive de la egipcia, con lo refinada que es el arte egipcio, está tan lejos esto, que es que el mundo minoico representa una absoluta singularidad. Y no hablemos de la arquitectura, que es, por más de que nos ha llegado muy contaminada del mundo micénico, pero bueno, si asumimos que el mundo micénico intentó copiar o adoptar el mundo minoico, también la arquitectura palacial que nos ha llegado es extraordinariamente refinada. Sin embargo, el mundo micénico no es el mundo minoico. El mundo micénico es un mundo militarizado, es una organización belicosa. El ejército micénico y la marina micénica, probablemente la marina micénica, habíamos visto, pues será la primera marina de guerra verdaderamente profesional que nos podamos encontrar, si es que esa palabra tiene sentido en la época. Es una cultura bélica. Las ciudades micénicas están amuralladas, y estas ciudades micénicas, bueno, pues son las que ocupan Creta, allá por el 1500, 1400, y adoptan el sistema de escritura que vimos antes de irnos de vacaciones, el lineal B, descubierto por Chadwick, los grandes Chadwick y Ventris. Y esta cultura micénica probablemente es la que en el registro, en la memoria mítica griega, es probablemente la que es responsable de la guerra con Troya, del ataque a Troya, ese ataque mítico por Helena, una mala mujer. Y resulta que luego lo veremos más adelante. No sabemos si Helena existió o no existió, pero desde luego lo que Troya controlaba era el paso del Bósforo, ¿vale?
Troya controlaba el paso del Helesponto y controlaba todo el comercio con el Mar Negro, y era indudablemente, para una cultura marítima y comercial como la micénica, era el primer enemigo a batir. Así que muy probablemente la guerra de Troya tuviera más intereses económicos, pues casi como todas las guerras, que propiamente una cuestión de cuernos, por mala que fuera la pobre Helena, ¿no? A ojos de los invasores. Bien, sea como sea, y fuera o no fuera el ataque a Troya un ataque micénico, el asunto es que en el 1200 Micenas, tanto la población continental como la que hay en la isla de Creta, los palacios son incendiados, la estructura política colapsa, y colapsa hasta el extremo de que se pierde la escritura. La lengua griega, el lineal B, deja de escribirse, y deja de escribirse hasta Homero. Deja de escribirse hasta el siglo, probablemente hasta el siglo VII o siglo VIII. ¿Vale? El griego, la lengua griega, deja de ponerse por escrito. Y ahí comienza lo que en la mitología griega y en la historiografía se conoce como la Edad Oscura. Oscura no porque fuera especialmente oscura, sino oscura porque no tenemos fuentes escritas que nos iluminen sobre lo que pasó en ese periodo de 300, 400 años. Solo queda registro arqueológico, que es al que se recurre, y sobre todo las fuentes egipcias o las fuentes hititas o las fuentes mesopotámicas que puedan hacer alguna referencia a lo que ocurriera en esta época. Nuevamente, los invasores parecen indoeuropeos. Estos invasores van a ser los que, en mixtura con la población local micénica pelasga previa, dé lugar al mundo griego posterior, tal como nos ha llegado a través de la historia. ¿Fueron estos los dorios? Así es como la historia los quiere recordar, ¿no? O más bien que la historia, la mitología. Aquí vemos un ejemplo de la estructura palacial, del amurallamiento micénico. Como veis, es una técnica ciclópea, absolutamente nada que ver con la minoica, y desde luego las armaduras, el casco con colmillos, el tipo de carro es muy interesante, el tipo de carro micénico con el eje centrado, a diferencia del carro egipcio con el eje trasero. La famosa máscara de Agamenón. Y del otro lado, en el norte de la Mesopotamia, los hititas, que entre el 1600 y el 1200 han desarrollado toda su cultura y han desplegado todo su poderío militar, en el 1200 son arrasados. Arrasados. No queda nada de los hititas a partir del 1200. Nada. Hasta el extremo de que los hititas son un descubrimiento actual. ¿No? No queda nada de ellos, ni la memoria. La misma Ugarit, la que había inventado el alfabeto, ¿os acordáis? Es arrasada. La decadencia total se produce en Egipto y Asiria. El mundo micénico desaparece. Los invasores traen un arma nueva, dos armas nuevas. El hierro, y empieza la domesticación del caballo como caballería ligera. Desaparece la escritura junto con la mayor parte de la organización estatal. Y mientras tanto, decíamos, ¿qué pasa en el resto del mundo? Pues en el Valle del Indo, ¿os acordáis? Tenemos
más de 2.500 ciudades, más de 2.500 ciudades que se desarrollan a lo largo del Valle del Indo, a lo largo de 1.500 kilómetros o 2.000 kilómetros. Entre las más notables que nos han llegado, las de Mohenjo-Daro o Jarapa, ladrillo cocido. Cuando hablamos de Mohenjo-Daro o de Jarapa estamos hablando de algo absolutamente insólito. Canalización de aguas, planta rectangular de calles, construcción de silos públicos, un sistema de escritura que lamentablemente todavía no hemos disfrutado. Cultivaban el algodón, habían logrado ya la domesticación de elefantes, de búfalos, tenían baños públicos, no con monedas, públicos, ¿vale? Bueno, de las monedas no lo sabemos. Entendemos que no. Ver la planta de Mohenjo-Daro que tenéis aquí abajo en esta reconstrucción es imponente. Pero esta gente hacia el 1600 sufre la oleada migratoria indoeuropea. Estos arios, los nobles, en la traducción, ocupan la civilización previa del Indo y la esclavizan o la servilizan. Y se transforman en la clase dirigente explotadora de la clase local explotada. Estos arios nobles hablan sánscrito y toda la concepción religiosa posterior y la estructura política de castas, etcétera, etcétera, que va a venir luego, ya lo veremos en los capítulos siguientes, es el resultado de esta imposición de esta cultura aria sobre la previa y su mezcla en la nueva configuración del mundo hindú que vamos a conocer más adelante. No obstante, antes de esta invasión, esta zona del Indo había dado maravillas arquitectónicas y artísticas como pues, estas estatuillas que estáis viendo o la arquitectura. Este carrito que le gustó tanto a José el año pasado, aquí es un arado, parece un arado, no sé si exactamente, habría que analizarlo mejor, parece un arado, un señor arando y un perrito encima del carro. Está claro que estamos hablando de un ejemplo civilizatorio que no tiene nada que ver con lo que había en el contorno. Más parecido a lo minoico, en cuanto a la estilización, la belleza, el perrito, ¿no? Es decir, más parecido a lo lúdico, a lo sencillo. De hecho, cuando uno ve Mohenjo-Daro y Jarapa, una de las características que tiene es que tampoco parece haber estratificación social, no parece haber especialización, no parece haber estructuras defensivas. Llama la atención. Son momentos singulares de la historia. Y en el Río Amarillo, en el mundo chino, tenemos el otro ejemplo. Lo que pasa es que hasta el 1500 la estructura geológica del Loess, que estuvimos comentando el año pasado, no permite encontrar restos muy antiguos. Y lo que encontramos aparece recién en el 1500. Lo que ocurre es que aparece en el 1500 con un desarrollo civilizatorio importantísimo, ¿no? Con un desarrollo en el que ya tenemos bronce, tenemos el uso del caballo, el carro, trigo, escritura, cerámica. Bueno, evidentemente, esta gente no llegó con un paracaídas. Es decir, si en el 1500 tenían esto, todo indica que son el resultado de un desarrollo civilizatorio de muchos miles de años anteriores, ¿no? Sabemos que el Neolítico empieza en el 6000, pero, insisto, este manto de Loess no permite, o Los no permite. Bueno, cuando vemos el arte que nos encontramos en el 1500, es un arte, bueno, que no tiene nada que envidiar al que podemos encontrar en la Mesopotamia en la misma época, o al que podemos encontrar en Egipto, o al que podemos encontrar en Grecia. No, en Grecia que va, en Grecia están los árboles al lado de esto, ¿no? Y finalmente,
Cuando se produce el derrumbe del mundo mesopotámico, la retirada en la decadencia del mundo egipcio y el hundimiento del Estado hitita y la desaparición de Micenas y de Creta como emporios marítimos, es como el chiste este que contaban cuando éramos chicos, que decían, van en un transatlántico todos los curas, todos los millonarios, todos los banqueros, ¿no? Es decir, y el barco se hunde, ¿quién se salva? ¿No? El mundo, ¿no? Se salva el mundo. Claro, cuando el imperio asirio, colapsa, el Estado hitita se hunde, el imperio egipcio se hunde y los guerreros micénicos desaparecen, ¿quién se salva? Pues claro, pues todos los que estaban, todos los que estaban alrededor, que hasta ese momento estaban pisoteados por todas estas potencias militarizadas que tenían alrededor. Va a ser el momento de aparición de varios pueblos que van a definir la historia de los siguientes 500 años. Por un lado, los asirios, que pasan de ser una pequeña ciudad comercial tributaria de los hititas o de los hurritas en el milenio anterior, va a pasar a ser la gran potencia, sobre todo la gran potencia imperial de los siguientes 500 años, pero también van a levantar cabeza las poblaciones de la costa de Palestina y de Siria, donde los fenicios y palestinos, hebreos, bueno, pues van a intentar unos mediante el control marítimo del Mediterráneo, como van a ser los fenicios, y la gente de Damasco, los grupos que habitan en Damasco van a controlar el interior del fértil creciente hasta que el desarrollo asirio pues, se los coma a todos en ese gigantesco imperio, ¿no? Estos 300 años que hay a partir de este momento van a representar la colonización de todo el Mediterráneo por los barcos y el comercio fenicio hasta España, llegar aquí sin ningún problema. Por el sur, porque por el norte del Mediterráneo los griegos son los que van a controlar el comercio marítimo por toda la costa norte del Mediterráneo. Egipto se retira hacia el interior. Y en las ciudades de Sidón, Biblos, ahí vamos a tener pues, los grandes desarrollos comerciales de la época. En este momento, o en estos años, entre el 1200 y el 700, probablemente toda Europa acabará hablando indoeuropeo, quitando algunos pequeños sectores que no, y toda la Mesopotamia y el fértil creciente pues terminará hablando lenguas semitas. Este es el gran momento de la gran unificación. Fenicia y Palestina, decíamos, dominarán todo el Mediterráneo, toda la costa sur, y cuando hablamos de Fenicia, pues bueno, pues recordemos su desarrollo cultural también, ¿no? Sí, estamos hablando de gente muy sofisticada. Mientras que los arameos, decíamos antes, ay, perdón, que se me ha ido. Quita, para arriba. Aquí está. Mientras que los arameos van a dominar todo el interior
y las poblaciones migrantes de Egipto, tanto de Egipto como de Arabia o de Mesopotamia, de semitas, van a ir colocándose alrededor de los estados de la zona de Palestina, dando lugar pues, al reino de Judá, al reino de Israel, los moabitas, edomitas, ¿no? Van a ir configurando toda esta zona, que es la que estudiaremos en el capítulo 7, cuando comencemos ya la semana que viene. Vale. Y mientras tanto, los asirios, recordemos, acabarán dominando toda la Mesopotamia hasta Egipto, y serán los responsables finalmente del control político de toda la zona también, de Palestina, Fenicia, etcétera, incluyendo ese control político y la represión política que conllevará pues, la deportación sobre todo de las clases dirigentes, de los insurrectos y todos los que no aceptaban la dominación política, y el reparto de estos insurgentes por distintas ciudades. Muchos de estos serán los judíos que tras la liberación, después de la caída del imperio asirio, tras su liberación, vuelvan a Judea y den lugar al gran desarrollo mitológico del hebraísmo, del judaísmo, tal como lo conocemos hoy en día. Cuando hablamos de Asiria, claro, pues hablamos de herederos de toda esa tradición acadia, babilónica, sumeria, anterior. Lógicamente estamos hablando de uno de los grandísimos imperios del mundo. Aquí seguramente el asirio es el imperio más grande conocido hasta la época, ¿no? Hasta la época. Solamente será superado luego por el imperio persa más adelante. Bajo Asurbanipal es cuando Asiria alcanza su máxima extensión, y aquí tenéis en esta gráfica las distintas deportaciones masivas, las distintas deportaciones de gente, ¿no? de castigados, de los distintos de Jerusalén, de Damasco, de Biblos, ¿no? Como son enviados a distintas ciudades de la Mesopotamia para desarbolar la resistencia política de estas minorías. Como vemos, han sido sucesivas deportaciones. La Siria primitiva era apenas una cosita muy pequeña, al sur del mundo hitita, y la Asiria final de Asurbanipal ocupa todo el creciente fértil. Pero Asiria también estaba rodeada de enemigos, revueltas internas, desórdenes, guerra permanente, y el ejército más poderoso del mundo, que tomen nota los americanos, el ejército más poderoso del mundo en la época, pues al final tenía tantos enemigos y tantas revueltas internas que tampoco era capaz de controlarlas. En una de esas revueltas, la capital, Nínive, es destruida por los caldeos de Babilonia en alianza con los medos. Los medos, una tribu del otro lado de Irán, en el año 612. Y entre el 600 y el 539, todo el sur de Mesopotamia queda controlado por esta minoría caldea en Babilonia, en la cual el que nos ha llegado a nosotros por la historia, Nabucodonosor, es el último en asaltar el reino de Judá y saquear el templo en el 586, ya lo veremos en el siguiente capítulo. Y finalmente llega el 539 y una tribu indoeuropea de Irán, llamada los persas, bajo el mando de su rey, que se llama Ciro, un aqueménida, en el 539 toma Babilonia y se declara heredero de toda esa tradición milenaria anterior. Cuando Ciro pone en pie el imperio persa se extiende desde el valle del Indo hasta la costa de Libia, y por el norte hasta Macedonia. Cuando los ejércitos persas
llegan al Mediterráneo, los griegos, que son una pequeña cultura agrícola y comercial, que había sobrevivido al colapso micénico y había ido haciendo su expansión lentamente a lo largo del mar, cuando los ejércitos persas llegan al Mediterráneo, los griegos y los persas se encuentran frente a frente. Pero recordemos que los griegos no eran más que unas pequeñas aldeas repartidas por el mar, y los persas eran la mayor potencia cultural, militar y tecnológica de la historia de la humanidad. Esa es la gran epopeya que luego los griegos contarán y recordarán y le irán repitiendo de padres a hijos. Es que en aquella época, ¿no? Sí, cuando tu padre era tu abuelo, ¿no? Eran 1 millón de persas. Bueno, no serían 1 millón, ¿vale? Sí, pero, hostia, pero eran muchos persas, ¿eh? Y a todos esos persas los griegos los pararon en seco. La cosa tuvo su importancia, y de hecho tuvo tanta importancia que configuró el resto de la historia hasta nosotros, hasta nuestra época. Esta es la forma en la que Ciro dividió su imperio en satrapías, en unidades administrativas, como nosotros diríamos, provincias, cada provincia gobernada por su administrador, con su sistema comercial, burocrático, pago de impuestos. Esto no es una potencia militar. Es una potencia militar por la riqueza que tiene. Pero básicamente es una potencia comercial, es una potencia económica, lo que es el imperio persa. Una gigantesca organización económica perfectamente organizada en todos sus extremos, desde el Valle del Indo hasta Libia. Y lógicamente una organización económica tan extraordinaria solo podía dar lugar, pues, a una organización militar absolutamente descomunal, ¿no? Que es lo que representa el mundo persa. Cuando veis este mapa y veis lo que era Grecia en la época, ¿no? Es por poner a escala, ¿no? Por poner a escala y por poner en relación las capacidades de un imperio con respecto a las modestísimas capacidades que podían desarrollar los griegos en su momento. Evidentemente, para Ciro y para sus sucesores, el mundo griego no era algo especialmente a tener en cuenta, porque si para los persas los griegos hubieran representado verdaderamente un problema, pues yo no sé lo que opina José, pero me da la impresión de que los griegos poco hubieran podido hacer. Lo que pasa es que los griegos fueron capaces de parar en seco a los persas, y para los persas seguramente el mundo griego no representaba nada por lo que mereciera la pena perder más dinero del necesario, ¿no? Esa es mi opinión en este momento. Luego, a medida que avancemos, pues veremos si la modifico. Y aquí nos hemos quedado, en el momento en el que el mundo persa se enfrenta al mundo griego, y nos queda por ver en el capítulo siguiente qué pasaba en Judea y Palestina antes de que este momento se produjera. ¿Vale?